La palabra escrita era muy importante porque ya sabes, estaban todos esos libros, la Biblia, los diferentes evangelios y demás cosas con las que la gente está bastante familiarizada. La mitad de las veces ni siquiera necesitaban leer los subtítulos. Con solo mirarlos, ya sabían lo que pasaba. Mel Gibson acaba de compartir una declaración que está causando revuelo en el mundo cristiano. El actor y cineasta conocido por dirigir La Pasión de Cristo afirma que podría haber algo oculto en una de las versiones más antiguas de la Biblia que la mayoría de la gente desconoce. Según Gibson, la antigua Biblia etíope contiene una poderosa profecía que describe los últimos días de la humanidad. Sugiere que este pasaje presenta una visión vívida e inquietante del fin de los tiempos, mucho más detallada y dramática que la que aparece en las versiones de la Biblia que la mayoría de la gente lee hoy en día. Lo que hace que esta afirmación sea aún más controvertida es la idea de que estos escritos pudieran haber sido omitidos o eliminados de colecciones bíblicas posteriores con el tiempo. De ser cierto, plantea interrogantes difíciles para historiadores y biblistas. ¿Qué contenían exactamente esos textos antiguos? ¿Y por qué no están incluidos en la Biblia moderna? Ahora, investigadores, teólogos y lectores curiosos están analizando con detenimiento estos manuscritos antiguos, tratando de comprender si esta misteriosa profecía formaba parte realmente de la tradición bíblica primitiva, o si la historia que hay detrás es aún más compleja de lo que nadie imaginaba. No se trata de pequeñas diferencias de redacción ni de cambios menores en la traducción. El material en cuestión incluye capítulos enteros, cronologías completas y advertencias que, según se afirma, Jesús compartió tras su resurrección. De acuerdo con esta afirmación, estas enseñanzas se consideraron tan poderosas y potencialmente perturbadoras que se mantuvieron fuera de las escrituras de amplia difusión durante casi 2000 años. Esto plantea una pregunta inquietante. ¿Qué tipo de mensaje pudo haber sido considerado tan peligroso como para permanecer oculto durante siglos? ¿Y por qué Etiopía? Una nación con una de las tradiciones cristianas continuas más antiguas parece conservar textos que muchas otras iglesias nunca incluyeron. La antigua Biblia etíope suele describirse como una de las colecciones bíblicas más completas que existen. Mantenida por la Iglesia Ortodoxa Etíope Tewahedo, contiene libros y escritos que nunca fueron reconocidos oficialmente por la Iglesia romana. Según el debate suscitado por Mel Gibson, algunos de estos textos antiguos afirman recoger enseñanzas que Jesús impartió después de su resurrección, enseñanzas que, según se informa, incluyen advertencias detalladas sobre los últimos días de la humanidad. Los partidarios de esta idea afirman que las descripciones van mucho más allá de lo que la mayoría de los lectores conocen del libro del Apocalipsis. Durante casi 2000 años, la historia que la mayoría de los cristianos ha escuchado se ha mantenido prácticamente igual. Jesús resucitó de entre los muertos, se apareció a sus seguidores y dejó un mensaje de esperanza y salvación. Pero algunos investigadores creen que los escritos antiguos conservados en Etiopía sugieren un relato más profundo y complejo, uno que muchas personas en el mundo occidental nunca antes habían conocido. Aún se debate si estos textos revelan realmente enseñanzas olvidadas o si simplemente representan diferentes tradiciones cristianas primitivas. Pero la conversación ha reabierto una fascinante cuestión histórica. ¿Cuánto del mensaje cristiano primigenio se ha conservado y cuánto podría estar aún por descubrirse durante generaciones? Estos escritos antiguos fueron preservados por monjes etíopes que copiaron cuidadosamente cada página a mano. Creían que estos textos contenían enseñanzas que jamás debían desaparecer con el tiempo. Para ellos las palabras de Jesús eran demasiado importantes como para arriesgarse a perderlas, especialmente los pasajes que no hablaban de consuelo, sino de advertencia. Según estos antiguos manuscritos, Jesús no abandonó la tierra tras su resurrección,
sin antes brindar a sus seguidores una guía más profunda. Los textos afirman que antes de ascender al cielo, compartió reflexiones detalladas sobre lo que la humanidad enfrentaría en el futuro. Según se dice, sus palabras describen la era final del mundo con asombrosa claridad. En estos relatos, Jesús habló de un tiempo en que el corazón espiritual de la humanidad comenzaría a enfriarse. Advirtió que la verdad a menudo sería reemplazada por el espectáculo y la distracción. Los líderes que parecían justos por fuera ocultarían la corrupción bajo sus túnicas, mientras que los vulnerables y los pobres sufrirían las consecuencias. Uno de los textos más importantes asociados con estas tradiciones se conoce como el Libro del Pacto. Dentro del canon de la Biblia etíope, se cree que recoge las enseñanzas que Jesús compartió con sus discípulos durante los 40 días que transcurrieron entre su resurrección y su ascensión. Lo que distingue el mensaje de este libro es el nivel de detalle que afirma proporcionar. En lugar de recurrir a símbolos amplios o imágenes poéticas, la profecía sobre el fin de los tiempos se presenta de una manera inusualmente directa, describiendo eventos y condiciones morales con una precisión que muchos lectores encuentran profundamente inquietante. Según estos escritos antiguos, Jesús explicó que la era final de la humanidad no comenzaría con un dramático fuego cayendo del cielo. En cambio, comenzaría silenciosamente con el desvanecimiento gradual de la conciencia humana. Describió una generación futura que aún reconocería su nombre, pero que ya no comprendería realmente su mensaje. La gente seguiría construyendo grandes iglesias y catedrales, pero espiritualmente algo esencial ya estaría ausente. En estos relatos, Jesús advirtió que el engaño no solo vendría de lugares lejanos. Dijo que aparecerían falsos maestros desde dentro de las mismas instituciones construidas en su honor. Hablarían apasionadamente del cielo, mientras centraban sus esfuerzos en obtener poder e influencia en la tierra. Advirtió que cuando su nombre se utilice para defender la violencia, justificar la codicia o silenciar el sufrimiento de los pobres, será una señal de que se acerca un momento crítico en la historia. La profecía luego se centra en los cambios en el mundo natural. Según se cuenta, Jesús habló de terremotos, inundaciones y sucesos inusuales en el cielo. Fenómenos que desconcertarían incluso a los observadores más expertos. Pero en el texto explica que estos acontecimientos no deben verse simplemente como castigos. En cambio, se describen como señales, indicios tempranos de una transición profunda. Los compara con los dolores que preceden al nacimiento de algo nuevo. Sugiere que la tierra misma parecerá temblar y gemir casi como si la creación presentiera lo que está por venir, incluso cuando las personas que la habitan lo hayan olvidado. Muchos lectores de hoy consideran que estas advertencias resultan sorprendentemente relevantes para los tiempos modernos. En la Biblia etíope, un pasaje describe a Jesús mirando directamente a sus discípulos y diciéndoles que no temieran el temblor de la tierra misma. En cambio, los instó a temer algo mucho más peligroso: la quietud de los corazones que se han enfriado por completo. Se dice que otro texto etíope antiguo, conocido como Didascalia Apostolorum, también amplía estos temas, aportando más información sobre las advertencias y profecías relacionadas con la era final. Estos escritos también describen una poderosa advertencia que, según se dice, Jesús dio a sus seguidores acerca de un sistema de poder global final. De acuerdo con el texto, este imperio no gobernaría mediante la fuerza evidente ni cadenas visibles. En cambio, sería mucho más sutil. La mayoría de la gente viviría en ese sistema sin darse cuenta de que está atrapada. En esta visión, el sistema mantiene el control no a través del miedo, sino a través de la comodidad. Se les proporciona comida, entretenimiento y una sensación de seguridad, y esto se les presenta como libertad. Sin embargo, el mensaje del texto sugiere que algo más profundo está sucediendo bajo la superficie. Los escritos dicen que aquellos que reconocen esta realidad y aún así eligen la compasión y la verdad, serán los verdaderamente bendecidos. Aquellos que siguen buscando la verdad
Incluso en una época en la que el mundo parece lleno de respuestas fáciles y abundancia artificial, son descritos como aquellos que perdurarán. Algunos lectores creen que, si se estudiara ampliamente la profecía del fin de los tiempos, conservada en la Biblia etíope, podría desafiar muchas suposiciones comunes sobre los últimos días. Eso plantea una cuestión aún más importante. ¿Qué otras advertencias o reflexiones podrían estar aún ocultas en los textos religiosos antiguos que pocas personas han explorado? Estos mismos escritos también ofrecen una visión impactante de cómo podrían sentirse los últimos días desde la perspectiva de quienes los vivan. Según los pasajes, Jesús dice que en la era final, su mensaje resurgirá, pero no desde lugares de poder o influencia. En cambio, vendrá de voces inesperadas de desiertos, de prisiones y de personas olvidadas por el mundo. El texto sugiere que su espíritu hablará a través de aquellos ignorados por los poderosos. Y una de las ideas más inquietantes que presenta es esta: las personas que creen estar mejor preparadas para el fin de los tiempos podrían ser en realidad las últimas en reconocer cuándo lleguen esos momentos. Para muchos lectores, esta perspectiva desafía por completo las cómodas expectativas que suelen asociarse con las enseñanzas sobre el rapto y los últimos días. Poniendo patas arriba muchas suposiciones habituales, la larga y singular historia cristiana de Etiopía ayuda a explicar por qué estos textos antiguos se conservaron durante tantos siglos. El cristianismo llegó a la región en el siglo IV, lo que la convierte en una de las tradiciones cristianas más antiguas del mundo. Sin embargo, con el tiempo, el cristianismo etíope se desarrolló en gran medida separado de la autoridad de Roma. Debido a ese largo período de aislamiento, muchos estudiosos creen que el país conservó una colección más amplia y en ocasiones más mística de escritos cristianos primitivos. En la Biblia etíope, la historia del fin de los tiempos se presenta de forma algo diferente a las versiones con las que la mayoría de la gente en Occidente está familiarizada. En estos escritos, los últimos días no se describen simplemente como una cadena de desastres o acontecimientos catastróficos. En cambio, se las presenta como una profunda lucha espiritual que tiene lugar en el corazón de cada ser humano. Según estos pasajes, Jesús explica que el conflicto final no se librará entre naciones ni ejércitos. Más bien será una lucha entre la verdad y el deseo humano de comodidad, entre el despertar del espíritu y el sueño tranquilo de las personas que se sienten satisfechas con el mundo tal como es. Algunas tradiciones vinculadas al cristianismo etíope también sugieren razones por las que ciertas enseñanzas sobre el fin de los tiempos nunca fueron ampliamente aceptadas en las iglesias occidentales. Una explicación que a veces se menciona es la cuestión de la autoridad y la estructura. La idea de que el Espíritu de Dios pudiera hablar directamente a la gente común y corriente en lugar de hacerlo solo a través de las instituciones establecidas podría haber sido vista como un desafío al poder religioso centralizado. Otro factor que se suele debatir es la naturaleza mística de muchos de estos escritos. Los textos etíopes incluyen visiones vívidas, descripciones de reuniones angélicas y cronologías complejas que describen eventos cósmicos. A lo largo de los siglos, algunos líderes de la Iglesia occidental consideraron este tipo de temas místicos como controvertidos o incluso heréticos, lo que puede haber contribuido a que quedaran excluidos de las tradiciones bíblicas posteriores vinculadas a la Iglesia Católica Romana. Como resultado, Etiopía conservó una versión de la literatura cristiana primitiva que en cierto modo se siente muy diferente de la que dio forma a gran parte del cristianismo occidental. Una tercera explicación que a veces se sugiere es el simple miedo, un miedo real e inquietante. Algunos creen que las autoridades eclesiásticas temían que si la gente leía estas palabras por sí misma, pudiera empezar a preguntarse si los acontecimientos descritos como el fin de los tiempos no eran solo un futuro lejano, sino algo que ya estaba ocurriendo a su alrededor.
Según varios escritos conservados en la Biblia etíope, se dice que Jesús describió la era final como un proceso que se desarrolla en 4 etapas. La primera etapa se llama la era del olvido, un tiempo en el que la gente deja gradualmente de buscar la verdad. La fe se vuelve rutinaria, la curiosidad se desvanece y el significado más profundo de la vida espiritual se va perdiendo poco a poco. La segunda etapa se describe como la era del espectáculo. En este período, el ruido constante, la distracción y el entretenimiento comienzan a reemplazar la sabiduría y la reflexión. Las personas se ven tan rodeadas de estímulos que la verdad silenciosa pasa fácilmente desapercibida. La tercera etapa se conoce como la era del falso pastor. Aquí, los escritos advierten sobre líderes que afirman hablar en nombre de Dios, pero utilizan la religión para obtener poder o control. En lugar de guiar a las personas hacia la verdad, manipulan las creencias para sus propios fines. La cuarta y última etapa es lo que el texto llama el gran silencio. Este no es un silencio pacífico, sino uno espiritual. Describe un momento en que la conexión entre el cielo y la tierra se siente tan distante que incluso aquellos que buscan sinceramente a Dios luchan por percibir esa presencia. Sin embargo, los escritos también dicen que en el punto más profundo de ese silencio, justo antes de que todo parezca perdido, algo cambia. Jesús habla de un fuego que regresa al mundo, no para destruirlo, sino para despertarlo por última vez. A pesar de la seriedad de estas advertencias, los textos etíopes sobre el fin de los tiempos terminan con un mensaje sorprendentemente esperanzador. En un pasaje Jesús dice que el fin no es el fin de la vida misma, sino el fin del engaño. Lo que viene, dice, no es la destrucción por sí misma, sino una purificación que elimina lo falso. Y dentro de ese mensaje hay una promesa. Quienes eligieron el amor y la verdad, incluso cuando el mundo a su alrededor optó por la comodidad, el poder o la ilusión, no serán olvidados. No serán reconocidos por su estatus ni por la gloria, sino por las huellas de lo que soportaron. En ese sentido, estos escritos antiguos presentan el fin de los tiempos no como una huida del mundo, sino como una profunda transformación del mismo. Si Etiopía realmente conservó una profecía olvidada sobre el fin de los tiempos atribuida a Cristo, entonces surge una pregunta importante. ¿Qué advertencias afirman revelar estos textos antiguos sobre el mundo en el que vivimos hoy, según algunas interpretaciones de la Biblia etíope? Las enseñanzas sobre los últimos días van mucho más allá de las descripciones habituales que se encuentran en el libro del Apocalipsis. En lugar de presentar únicamente visiones simbólicas, estos escritos describen una narración espiritual más detallada sobre las señales que aparecerán antes del fin de una era. El texto sugiere que los verdaderos sellos del fin de los tiempos no son solo eventos cósmicos, sino transformaciones internas. Momentos en los que el alma humana se ve obligada a confrontar la verdad, la ilusión y las decisiones que las personas toman sobre cómo viven. Algunas tradiciones vinculadas al cristianismo etíope afirman que tras su resurrección, Jesús compartió enseñanzas más profundas con sus discípulos. Enseñanzas que nunca quedaron registradas por completo en los evangelios comúnmente conocidos. Durante siglos, se cree que los monjes etíopes conservaron cuidadosamente estos escritos, convencidos de que contenían un importante mapa espiritual para comprender la era final de la humanidad. En estos relatos, Jesús explica que muchas personas malinterpretarán las señales del fin de los tiempos. En lugar de reconocer los cambios que se están produciendo en el comportamiento y los valores humanos, la gente buscará señales dramáticas en el cielo o acontecimientos catastróficos. Pero según estos escritos, las verdaderas señales aparecerán mucho más cerca de casa, en la ruptura de las relaciones, la comercialización del amor y una cultura creciente centrada en la adoración de uno mismo. Un pasaje sugiere que cuando una generación comienza a crear ídolos a su propia imagen, puede estar ante un punto de inflexión crítico en la historia.
Para muchos lectores modernos, esa idea resulta extrañamente familiar en una era marcada por las selfies, la marca personal y las identidades digitales construidas a través de algoritmos y redes sociales. Por ello, estas antiguas advertencias pueden parecer menos una profecía lejana y más un espejo que refleja los desafíos del mundo actual. Según ciertos escritos etíopes antiguos, Jesús habló de una era futura que parecía reconocer mucho antes de que llegara. Estos textos sugieren que describió las condiciones espirituales de aquella época con una claridad notable. Otra sección de las enseñanzas sobre el fin de los tiempos, conservada en la Biblia etíope, habla de las dos cosechas. La idea es que en la era final, dos fuerzas poderosas coexistirán. Una oscuridad cada vez más profunda y un poderoso despertar. Esta visión no describe un mundo que mejora gradualmente con el tiempo. En cambio, presenta un mundo que se ve arrastrado en dos direcciones a la vez. Tal y como lo describe la profecía, la oscuridad se intensificará, pero la luz también se hará más fuerte y el espacio intermedio. Ese punto medio cómodo donde la gente permanece neutral o indiferente, desaparecerá gradualmente. En esta enseñanza, Jesús les dice a sus discípulos que llegará un momento en que las personas ya no podrán permanecer en esa zona gris. El texto sugiere que cada persona eventualmente se enfrentará a un momento de elección sobre lo que realmente defiende. Antes de su ascensión, estos escritos afirman que Jesús compartió lo que ellos llaman los 7 sellos del corazón. A diferencia de los dramáticos sellos cósmicos descritos en el libro del Apocalipsis, estos sellos son profundamente personales. Representan barreras internas que impiden que las personas alcancen un despertar espiritual pleno. La primera es la del sello de comodidad, la tendencia a evitar verdades que puedan perturbar nuestra sensación de seguridad. La segunda es la del sello de orgullo, la creencia de que nuestro propio entendimiento ya es completo y que no tenemos nada más que aprender. El tercero es el sello del miedo, cuando el deseo de seguridad se vuelve más fuerte que la búsqueda de la verdad. El cuarto es el sello de la distracción que llena cada momento de ruido o actividad. De modo que la reflexión profunda y la voz tranquila de la conciencia nunca pueden ser escuchadas. El quinto es el sello de la falsa comunidad que consiste en rodearnos solo de personas que refuerzan lo que ya creemos. El sexto es el sello de la falsa misericordia, que consiste en usar ideas como el perdón como excusa para evitar un cambio real o la rendición de cuentas. Y el séptimo sello descrito como el más peligroso es el sello de la religión vacía. Es entonces cuando se utilizan el lenguaje sagrado, los rituales y las tradiciones para evitar enfrentarse a la realidad viva y transformadora de la fe misma. Según estos escritos, cuando una persona rompe los 7 sellos internos, sucede algo profundo. Ya no esperan una señal o un milagro que llegue del cielo. En cambio, se convierten ellos mismos en parte del despertar que esperaban ver. Para muchos lectores, esta idea resulta sorprendentemente relevante hoy en día, razón por la cual algunos creen que estas antiguas enseñanzas abordan directamente los desafíos de nuestro tiempo. Algunos creen que vivimos en una época sin precedentes, un mundo rebosante de comodidades pero espiritualmente inquieto. Es un mundo donde el lenguaje religioso a veces es utilizado como herramienta de influencia por quienes ostentan el poder. Un mundo donde millones de personas aún asisten a la iglesia, pero muchas sienten en silencio un profundo vacío interior. A pesar de estar más conectados que nunca, gracias a la tecnología, las personas a menudo experimentan una intensa sensación de soledad. En el centro de las enseñanzas sobre el fin de los tiempos, conservadas en la Biblia etíope, hay una idea que puede resultar a la vez inquietante y profundamente esperanzadora. Estos escritos sugieren que lo que se avecina no es la destrucción del mundo en sí, sino el fin del engaño. Según esta perspectiva, el fin reside en el colapso de las mentiras que han moldeado la sociedad humana. Quienes estén dispuestos a abandonar esas ilusiones
a romper las barreras internas descritas en la profecía y a elegir la verdad y la compasión, desempeñarán un papel fundamental en lo que está por venir, En lugar de simplemente sobrevivir a los cambios venideros, se convierten en parte de la razón por la que el mundo aún merece ser salvado. Si estas antiguas tradiciones etíopes realmente conservan un mensaje tan poderoso, surge una pregunta intrigante. ¿Podría ser que Etiopía misma fuera el lugar donde se pretendía proteger estas enseñanzas? La historia que la mayoría de los cristianos conoce es familiar. Jesús fue traicionado, sufrió y fue crucificado, un sacrificio que se cree que trajo la salvación a la humanidad. Esa historia se ha contado durante siglos. En iglesias de todo el mundo está escrita en la Biblia, representada en pinturas y reflejada en vidrieras. Sin embargo, otra perspectiva, una que muchos cristianos desconocen, se ha conservado durante mucho tiempo en Etiopía. Algunos de los manuscritos antiguos que se conservan en sus monasterios afirman que antes de ascender al cielo, Jesús compartió un último mensaje con sus discípulos, una profecía que describe la condición espiritual del mundo en su era final. Entre los eruditos etíopes, esta tradición a veces se conoce como la profecía del último testigo. A diferencia de las interpretaciones más suaves del fin de los tiempos, este relato habla del futuro en términos directos y serios. Intenta describir con asombroso detalle a la generación que viviría esos acontecimientos. La historia del cristianismo en Etiopía también es única. La Iglesia Ortodoxa Etíope Tewahedo, una de las tradiciones cristianas más antiguas del mundo, remonta su herencia espiritual a la figura legendaria de Menelik I, quien según la tradición etíope, era hijo del rey Salomón y la reina de Saba. A diferencia de la expansión del cristianismo a través de imperios políticos en otros lugares, la fe en Etiopía se desarrolló principalmente a través de prácticas espirituales como la oración, el ayuno y la vida monástica. En el interior de antiguos monasterios, en lugares como Lalibela y Aksum, los monjes conservaban con esmero rollos y manuscritos sagrados. Muchos de estos textos estaban escritos en ge'ez, una lengua antigua que aún forma parte de la tradición religiosa de Etiopía. Durante siglos, estos escritos fueron copiados a mano y protegidos dentro de los muros de los monasterios, a la espera del día en que el resto del mundo finalmente sintiera curiosidad por su contenido. Estos escritos antiguos describen una visión de Jesús que va más allá de un mensaje de salvación personal. En estos textos también se le presenta, lanzando una profunda advertencia sobre el futuro de la humanidad. Un futuro donde la verdad misma podría ser rechazada o incluso crucificada por el mundo. En esta versión de la profecía, Jesús les dice a sus discípulos que el último testigo de los últimos días no será un ángel ni un acontecimiento cósmico dramático. En cambio, será algo mucho más inesperado, una generación común de personas que se alzan en tiempos de profunda oscuridad y deciden no permanecer en silencio. Según el pasaje, estas personas no serán aclamadas por los poderosos. Pueden ser objeto de burla, ignorados o incluso marginados por las voces influyentes de su tiempo. Sus ideas podrían quedar excluidas de las plataformas públicas y las instituciones religiosas. Sin embargo, la profecía dice que sus voces llegarán a quienes realmente necesitan escucharlas. No hay a través de grandes escenarios ni multitudes, sino mediante la influencia silenciosa que ejercen sobre quienes están dispuestos a escuchar. En un versículo del texto, Jesús les asegura a sus seguidores que la verdad no depende de la aprobación pública ni de una gran difusión. Incluso si una voz es silenciada en público, el mensaje puede llegar a donde más importa. Algunos eruditos vinculados a la Iglesia Ortodoxa Etíope Tewahedo creen que ciertas profecías como esta fueron omitidas en las versiones de las Escrituras que posteriormente se impusieron en el cristianismo occidental.
En ocasiones hacen referencia a las primeras reuniones de la Iglesia como el primer concilio de Nicea, donde los líderes eclesiásticos debatieron la doctrina y el papel de diversos textos dentro de la enseñanza cristiana. Según estas interpretaciones, las profecías que sugerían que las propias instituciones religiosas podrían sufrir corrupción en los últimos días, pudieron haber sido vistas como controvertidas o desestabilizadoras en su momento. La veracidad histórica de estas interpretaciones sigue siendo objeto de amplio debate entre historiadores y teólogos. Sin embargo, la existencia de estas tradiciones etíopes continúa planteando interrogantes fascinantes sobre cómo se preservaron, interpretaron y transmitieron las primeras enseñanzas cristianas a lo largo de los siglos. Según esta interpretación de la profecía, una de las ideas más inquietantes es que algunas de las voces más engañosas de la era final no parecerían obviamente malvadas. En cambio, aparentarían ser profundamente religiosas, portando cruces, construyendo iglesias y hablando en el lenguaje de la fe. Debido a lo controvertida que podría resultar esta afirmación, algunos creen que estas palabras eran demasiado amenazantes como para ser ampliamente incorporadas a las tradiciones cristianas posteriores. Desde esta perspectiva, mientras otras regiones se alejaban de estas enseñanzas, Etiopía continuó preservándolas, ya sea que se interprete esta profecía como historia literal o como una advertencia espiritual simbólica. El mensaje plantea una pregunta importante para cada generación. Invita a observar atentamente el mundo que nos rodea y a preguntarse: ¿se están cumpliendo ya las señales descritas en estos escritos? ¿Vivimos en la época sobre la que advertían esos textos antiguos? Y si es así, ¿cómo reaccionará la gente? ¿Optarán por la comodidad de las respuestas fáciles o afrontarán el camino más difícil de la verdad? La tradición, a veces llamada la profecía del último testigo, no aparece en las Biblias más utilizadas en el cristianismo occidental. Sin embargo, los temas que explora la verdad, el engaño, el valor y el despertar espiritual siguen siendo sorprendentemente relevantes hoy en día, casi como un reflejo de los desafíos que podrían aparecer en los titulares de mañana. Si estas tradiciones etíopes realmente conservaron un poderoso mensaje sobre el futuro, surge otra pregunta fascinante. ¿Por qué Etiopía? Etiopía destaca como una de las civilizaciones más antiguas del mundo que ha perdurado de forma continua. Su historia se remonta a miles de años y está profundamente ligada a relatos de fe, resistencia y fortaleza cultural. A diferencia de muchas otras naciones africanas, Etiopía mantuvo en gran medida su independencia durante la época colonial, lo que le permitió salvaguardar sus tradiciones, lenguas y antiguos manuscritos religiosos. Gracias a esta independencia, Etiopía pudo proteger textos sagrados y tradiciones históricas de una manera que muchas otras regiones no pudieron. En sus monasterios e iglesias, generaciones de eruditos y monjes conservaron manuscritos que habían sido copiados y estudiados durante siglos. Algunas tradiciones etíopes incluso vinculan los orígenes de la nación con la antigua historia bíblica. En algunos relatos, se remonta la ascendencia de algunas personas a Cam, uno de los hijos de Noé. Si bien estas tradiciones forman parte del patrimonio religioso y no de la historia universalmente aceptada, ilustran la profunda conexión de la identidad etíope con las historias y creencias del mundo antiguo. Debido a su larga y singular historia, Etiopía suele ser vista como algo más que una nación. Muchos la consideran un vínculo vivo con el antiguo mundo bíblico, una de las civilizaciones más antiguas de la humanidad, profundamente marcada por la tradición espiritual. La fe siempre ha desempeñado un papel central en la identidad etíope. Mucho antes de que el cristianismo se extendiera por Europa, el mensaje de Cristo ya había echado raíces en Etiopía. Los registros históricos muestran que el cristianismo se estableció allí ya en el siglo IV. A diferencia de otras partes del mundo, donde las religiones se propagaron mediante la expansión imperial.
En Etiopía fue ampliamente adoptada por el propio pueblo y protegida con fiereza como parte de su cultura. En el siglo VI después de Cristo, el viajero Cosmas Indicopleustes visitó la región y describió Etiopía como una nación cristiana fuerte y profundamente devota. En sus escritos, señaló que los gobernantes etíopes a menudo acogían a los cristianos que huían de la persecución en otras tierras, ofreciéndoles refugio cuando pocos otros lugares lo hacían. Algunas tradiciones etíopes incluso afirman que ciertas comunidades practicaron formas de fe bíblica durante miles de años. Si bien los historiadores debaten sobre las fechas exactas, no cabe duda de que Etiopía alberga una de las tradiciones cristianas continuas más antiguas del mundo, preservada a través de siglos de devoción y resiliencia cultural. La Iglesia etíope también conserva una de las versiones más extensas de la Biblia que se hayan preservado. La Biblia King James, ampliamente utilizada en Occidente, contiene 66 libros. En contraste, la Biblia etíope incluye 88 libros. Entre estos escritos adicionales se encuentran textos antiguos como el libro de Enoc y el libro de los Jubileos, que no se incluyen en la mayoría de las Biblias modernas. Muchos de estos manuscritos antiguos fueron escritos en ge'ez, una lengua que pocas personas pueden leer hoy en día. Debido a esto y al aislamiento de los monasterios etíopes, estos escritos permanecieron prácticamente desconocidos durante siglos. Recientemente, los comentarios de Mel Gibson reavivaron el interés por la Biblia etíope. Existen dos tradiciones: un canon más amplio de unos 81 libros y otro más reducido de unos 72 reconocido oficialmente por Haile Selassie. Debido a que Etiopía conservó su antigua fe e independencia, muchos la consideran guardiana de las primeras tradiciones cristianas. ¿Qué opinas de la Biblia etíope y su perspectiva sobre la profecía? Déjanos tu opinión en los comentarios. Gracias por ver el vídeo.